¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de un tema que, pues desgraciadamente ya no resulta novedad en México. Ay, no, estamos enfrente de una realidad en la que los delitos empiezan, parece, a normalizarse. Incluso desde las mismas autoridades que ya no se preocupan ni siquiera por evitarlo, son cínicos. Emiten recomendaciones de qué hacer cuando ya sucedieron las cosas, ¿no? Por ejemplo, en caso de secuestro, de desaparición forzada o trata de personas, pues entonces ya te dicen qué es lo que tienes que hacer. Pero de la misma manera, pues hablar de corrupción hoy en día es hablar de algo que hasta nos parece extraño cuando no ocurre. De hecho, se vuelve noticia cuando un funcionario público es honrado. ¿Cómo? Que alguien ayuda a alguien o le da la mano. No. La honradez tiene que ser. A mí me parece, una de las cosas que más me sorprenden es esa. Que en México ser honrado es una noticia. Eres un fenómeno. Sí, es de aplauso. O sea, digno de reflector. Sí, totalmente. Imagínense lo podrido que esté el sistema. Porque cuando les digo que las autoridades, pues ya, ahora sí que ya mataron al puerco, ¿no? Y entonces ya dan recomendaciones para que no comas un barbacoa. Pues, ¿cómo? Pues, ¿qué es eso? Te dicen que hoy, fíjate qué indignante, que saques el ADN de tus hijos por si las flies, por si las dudas que algo pasara. Ya hay personas que defienden eso, pero realmente lo que tú decías es que la autoridad debería evitar que suceda eso, no darte recomendaciones para cuando suceda. Pues mira, había una cosa que se llamaba Plataforma México. Les informo, ahí empezaba a haber un banco de información que no existía antes del sexenio de Felipe Calderón en México, en esa Plataforma México. ¿Estamos? Uh-huh. Ahí ya había una cantidad de datos relevantes, importantes, sobre la población mexicana. El sexenio de Peña Nieto lo tiró a la basura. Desmanteló Plataforma México. ¿Cómo queremos tener por lo menos, pues, autoridad, un seguimiento a la misma, justicia? No hay base de datos. No la hay. Tiene más datos un banco que el gobierno. En fin, hablando de corrupción, desde el año 2012, perdón, no 18, 12, pues ha experimentado un terrible retroceso la lucha contra la corrupción en México. Espero que ustedes estén sentados. Si van caminando, caminen despacito, porque los datos son aterradores. Miren, según datos del Índice de Percepción de la Corrupción año 2018 de Transparencia Internacional, tenemos una calificación de 28 sobre 100 en el nivel de corrupción dentro del sector público. Este informe evaluó a 180 países del mundo, en una escala en donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Ahí se revela que más de 2/3 de las naciones analizadas están por debajo de los 50 puntos. En el caso de México, ahí nos detenemos. Nuestra calificación significa 6 puntos. O sea, con Peña Nieto teníamos un número. ¿Estamos? Bueno, la calificación de ahora es 6 puntos por debajo de cómo estábamos al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, estamos entre los 5 países con la calificación más baja de América. Palabras más sencillas. Para entender qué significa esto. Ahí es donde les digo, pues vamos a sentarnos para recibir la información. Porque uno dice, bueno, corruptos, pues sí, pero corruptos ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde?
para entenderlo en perspectiva. Estamos empatados en corrupción, híjole, con Guinea, Irán, Líbano y Rusia. Pero ¿qué tanto sabemos de estos índices y de sus mecanismos para medir la corrupción, que realmente serán confiables o no? Podríamos esperar un panorama aún peor de la realidad, porque mira, como los datos cada quien se los saca de la manga, básicamente, aquí valdría la pena entender cómo es el mecanismo, cómo es el método para calificar a los países en corrupción. Digo, porque si vamos a decir que estamos al lado de Nueva Guinea, Rusia, Irán y Líbano, siendo un país con 120 millones de habitantes, con el área geográfica maravillosa que tenemos, porque de los países que mencioné, discúlpenme, pero ninguno tiene lo que tiene México. Nada más que pues nos empatamos en la corrupción. Pues qué horror. Entonces, les trato de explicar en este periodismo de vida cómo se consiguen estos datos de temas internacionales, que sí importa muchísimo, porque dependiendo de estos números es si ese país, volvemos a lo mismo, es confiable o no. En el caso de Transparencia Internacional, este organismo publica su índice de percepción de la corrupción a partir de sondeos con analistas, empresarios y otros países expertos de todo el mundo. Estos rankings están con la premisa de que las percepciones reflejan la realidad. Sin embargo, está demostrado que son susceptibles a la información de los medios, incluso por momentos pueden ser influenciados por datos y por un margen, por decirlo así, como toda encuesta, como todo resultado, de una imprecisión considerable. Tantos porcentajes arriba, tantos porcentajes abajo, el estudio o el índice se puede equivocar. México tuvo un ejercicio similar en el año 2016. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, realizó una encuesta. Y pues una encuesta a más de la mitad de las empresas mexicanas. Y estas informaron que habían pagado un soborno para acelerar procedimientos comerciales. Más de la mitad de las empresas mexicanas encuestadas. No es menor lo que estoy diciendo. Bueno. Con estos datos, el INEGI estima un costo de corrupción en el año 2016 que superó los 80 millones de dólares. Pero nada más porque el informe no revela las prácticas corruptas, pues. Ni los culpables, ni redes de corrupción, ni nada más. Dice, aquí tanto porcentaje le entra a la corrupción. ¿De qué forma? Ya no señala más para allá. Llega el Banco Interamericano de Desarrollo un año después, 2017, y aprueba un proyecto, MET 1351 o MET 1351, que utilizaba la innovación abierta para apoyar a México en su lucha contra la corrupción gracias a la sociedad con un famoso laboratorio de gobierno de la NYU o NYU junto con la Secretaría de la Función Pública. Y entonces el objetivo de estos organismos se dividían en 3: medición, detección y prevención de la corrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, pues algo muy similar, que era emplear una herramienta de búsqueda avanzada en línea con código abierto llamada MEMEX, el cual es un programa de investigación iniciado por la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa de Estados Unidos. Objetivo: era un software que con él se mejoraba la búsqueda en la red para detectar casos ocultos de corrupción en la contratación pública y, en palabras sencillas, era para descubrir fraudes, sobre todo en el asunto de licitaciones de gobierno.
A pesar de esto y de la activación del Sistema Nacional Anticorrupción, durante el sexenio pasado ocurrieron infinidad de actos de corrupción. No solo en las licitaciones, sino también por los robos millonarios de varios gobernadores, como el de Duarte, Borges, César Duarte, Tomás Yarrington, y así, pues la lista es grande, ¿no? Y menos los que todavía ni salen a la luz. Dentro de la corrupción se encuentra el saqueo de patrimonio, ofrecimiento y recepción de sobornos, malversación y negligente asignación de fondos y gastos públicos, subvaluación o hipervaluación de precios, escándalos políticos, financieros, fraude electoral, paga a periodistas y tráfico de influencias, entre otros. Ante lo cual te pregunto, a ti que me escuchas, ¿podrán estas evaluaciones indicar la verdadera situación de corrupción que enfrentan los países? Yo no lo creo. Yo creo que hacen un enorme esfuerzo para, pues, ahí más o menos mostrar un número que tiene tanto porcentaje de equivocación o tanto porcentaje de acierto, en fin. Pero realmente, en el caso del índice de percepción de la corrupción, que se basa en sondeos, los resultados pueden ser subjetivos, mucho menos fiables en países de los que se tienen menos datos. Además, lo que se define legal en algunas naciones, pues para saber cómo se percibe en corrupción en otras. No. A ver, por ejemplo, una donación pública puede ser legal en ciertas jurisdicciones, pero ilegal en otras. En algunos países un regalo no se considera un soborno. Pero en otros sí. Se estipuló que los funcionarios públicos no podían recibir obsequios por su trabajo, pero tampoco enviarlos. Esto es importante. Entonces, en la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo con la Secretaría de Función Pública, pues los funcionarios podían aceptar regalos que no excedieran el valor de 10 veces el salario mínimo. Pero pues esto ya quedó prohibido. O sea, si por acá le mandas unos chocolates, pero por allá recibirán un reloj, ¿o cómo? O sea, sí. ¿Cómo es el tema? Es bien delicado. ¿A dónde los parámetros? Una donación pública, y pongo el ejemplo de la fundación de Elena Poniatowska. A Elenita le dieron el inmueble el sexenio pasado y se lo regalaron. Eso es una donación. ¿Es legal o es ilegal? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué papeles? ¿Qué das a cambio? Le dan su inmueble. Perfecto. Hace su fundación. Yo lo planteo, ahí se los dejo a ustedes para su criterio y que lo piensen. Hoy hay 5 millones de pesos destinados a la fundación. No, discúlpenme. En el rubro no dice Fundación Elena Poniatowska. Dice Elena Poniatowska. Señora Elena, señora, pues. Sí. Personaje, escritora. Eso no va para la fundación. Y si va, ¿por qué no dice Fundación Elena Poniatowska? Pregunto, ¿por qué se le dan 5 millones de pesos? ¿Por qué? Y en todo caso tendría que fiscalizar hacia dónde ese dinero, o sea, etiquetar en qué se usa ese dinero. Entonces, ¿qué es legal y qué no? Una donación pública lo es, ¿bajo qué parámetros? Oigan, porque yo quiero abrir una fundación para alimentar a los niños de México. ¿Por qué no me andan donando un terrenito, una casita y pues arrancar con 5 millones de kilos para alimentar a los niños? Porque yo ya conozco a todos los que podemos alimentar. Y me uno con Lola Ayala, ¿cómo la ven? Hijo, no. Entonces, es muy importante la interpretación de las intenciones con las que se regala algo, como las que se llama concurso, una licitación o se asigna de manera directa, y un sinfín de consideraciones que siempre logran acomodarse a modo de quienes gobiernan. El otro día escuché algo que me dejó petrificada.
y lo pongo aquí en el micrófono, no les va a gustar, menos a la cuarta transformación. Ante la pregunta de un señor diciendo, no estoy entendiendo el rumbo del país, un funcionario público le contestó, el rumbo es el mismo, lo único que han cambiado son los personajes. Yo lo dejo de tarea, porque les pongo un ejemplo. Texcoco. Nunca se ha señalado, más bien, se dijo que no había actos de corrupción en Texcoco. Es decir, se canceló la obra por mis polainas. Y alégale, porque yo quiero y porque no me pertenece esa obra y porque a mí me vale que lleven más de 18 años trabajándola y estudiándola. No es mía, se cierra. Pero propongo un proyecto con números mentirosos, sin una planeación, con un cerro de por medio, donde los aviones se repelen en la torre, ¿no? Pero es que ahora sí van mis compadres y mis cuates y mis lealtades a construir ese lugar. Que eso no es corrupción. Fíjense lo que le contestó el funcionario público. Señor, las cosas siguen idénticas. Lo único que ha cambiado son los nombres de los personajes que hoy trabajan para este gobierno. Si usted tenía una licitación antes gratuita, pues, o que le costara el 10-15%, ya no la va a tener, pero la va a tener él. Va a ser exactamente lo mismo, cambiaron los nombres. Punto. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pues sí, de la situación del Sistema Nacional Anticorrupción y la forma en cómo se tendría que vislumbrar para los siguientes años, sobre todo, ¿no? En una administración que pues ha abanderado precisamente la lucha ante la ignorancia te lleva a ser corrupto. Datos falsos es corrupción. Claro. Tomar lo que no es tuyo es corrupción. Por ahí, empezando. Patear al otro y lo que está bien hecho para entonces cumplir con el compadrazgo y las lealtades también es corrupción. Entonces, mi pregunta es muy sana, ¿eh? ¿Hemos terminado con la corrupción? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto hemos avanzado? Aguas, foco rojo. No todo es lo que parece. ¿Empezamos? Comenzamos. ¿Pie derecho? Iniciamos. ¿Qué tal, Fernanda? No te vayas. Quédense con nosotros. Flaqui guapo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le haces para elegir tu foto de perfil, tu foto de fondo, tu fondo del otro fondo, tu otro perfil en el otro lado? Es lo que va cayendo. ¿Cómo? Sí, lo que va cayendo. Ay, tomé esta, puede ser adiós. Y ya. Tampoco tienes que pensarle mucho. ¿Tú sí le cambias muy seguido tus fotos de avatar? No. ¿Tu foto de perfil? No. Entonces, no pasa nada. ¿Cuáles son tus imágenes favoritas? Si tú buscas un fondo de pantalla, ¿qué buscas? En realidad no mucho. Mira, si ves mi fondo de pantalla es... Pues sí está bastante cornetero. Unos circulitos que dan vueltas y ya. No pasa de ahí. No es como alguien que me mandó ayer que tenía un sapito. ¿De fondo de pantalla? Sí, un sapito. Entonces era de que, pues, salud. Pues yo te diría que esos circulitos que tú traes ahí, deberías de quitárselos. ¿Por qué? Porque son azules. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo el color azul en las pantallas de los teléfonos inteligentes. Hay estudios de la universidad, parezco a mi flaqui guapo, que indican que no te hace bien a tu cerebro. El color azul. ¿Por qué? Bueno, búscalo. Por brillos. Por intensidad. No, pero por eso está muy abajo el brillo de mi teléfono. Hoteles Camino Real, pagas la primera noche y la siguiente es gratis. ¿Tú qué harías en 2 noches tú en Camino Real? Pues no sé. ¿Puedo hacerte un video? ¿De qué? A ver, necesito que te pares, Fernanda Familiar. Voy a hacer un video particular. Déjame bajarme para que no me vean las piernotas. Lo que tú tienes que hacer en este video es primero vas a ver para abajo. Y luego vas a ver para arriba. Pero yo te digo cuánto, todavía no. 1, 2. ¿Y luego lo vas a subir a redes? Exacto. A la 1, 2 y al 3. Otra vez para abajo, otra vez para arriba. No.
A ver, sigue mi movimiento como te lo voy a decir en este Ajá. momento. Ándale, tiempo aire. Bueno, tú lo que haces es primero ves abajo y Ajá. luego haces así, ¿de Ok, acuerdo? perfecto. Bueno, Una, prepárate. dos. Prepárate, todavía no, te tiene que decir esto. Te pongo aquí. Abajo. Arriba. Listo. Vamos a ver cómo quedó esto. Y entonces ahí estás y te llega la tormenta que te lleva, mira. Ay, oigan, me metió en un huracán. Vientos Qué huracanados. poco cariñito me tienes desde ayer. ¿Qué te pasa? Oye. ¿Para eso me haces pararme? Podría ser ¿Voltear algo- para abajo y voltear para arriba? Sí. Pues no. Bueno, pero estabas en los hoteles Camino Real. Primera noche y la siguiente es gratis. Camino Real, Aeropuerto Polanco, Pedregal, Santa Fe, 5227-7200 o caminoreal.com. Alegale. A ver, entonces ahora vamos a ¿No? hacer otro. La nota del día, Flaky Guapo. Ay, ¿ya me vas a correr tan rápido? No, pues es que nos tienes que platicar. A ver, fíjense bien, lo que voy a platicar. Es momento de que la gente que ve Game of Thrones y no lo haya visto le apague. Porque voy a decir algo que no va a gustar. Ay, ¿no vas a hacer spoiler? Sí, no. ¿Quién se muere? No voy a hablar de quién se muere. No voy a hablar del final, sino voy a hablar del capítulo anterior. Ajá. A ver, en los Estados Unidos, durante los últimos años, 3.500 niñas les pusieron el nombre Daenerys. Daenerys. Daenerys Ajá. o Khaleesi, ¿no? Que es la reina de dragones. ¿Tú ves Game of Thrones? No. ¿Alguien de aquí ve Game of Thrones? Más o No. menos. Bueno, en el capítulo de el... Spoiler. En el capítulo de el domingo pasado, este personaje hizo algo que nunca había hecho. ¿Qué hizo? Pues mató toda una ciudad. Entonces, el problema Ya la aquí... regó este. El Ajá. problema aquí es que dicen, qué vas a hacer ahora cuando le digas a tus hijos que le pusiste el nombre a tu hija de un personaje que enloqueció? Dicen muchos que enloqueció por amor. No. Esa serie tiene una maravilla. ¿Qué eres capaz de hacer tú por poder, Fernanda Familiar? No pienso en nada malo. ¿Por poder? Por poder. No. Por eso no eres política. El político Sí, no. es capaz de engañar, de traicionar, No, yo paso. inclusive es capaz de asesinar con tal de tentar, de mantener el poder. Por eso, cualquier thriller político tiene esos que tener elementos. esos elementos. Así esté puesto en un mundo de fantasía o fantástico. ¿Por qué? Porque si tú eres atrapado por la ambición de poder, no hay quien te detenga. Tienes que llegar hasta el final y hasta la última consecuencia con tal de obtenerlo. Lo cual, pues obviamente a mucha gente que le gusta el pensamiento romántico, pues no le parece que suceda eso con sus personajes. Como este que específicamente fue idealizado. Porque así iba la historia hasta que pasó lo que pasó. Pero, pues así es la lucha del poder. Cuando uno quiere algo contra cualquier circunstancia y a cualquier precio, termina siendo así. Entonces, hoy hay por lo menos 3.500 madres de familias en los Estados Unidos que están siendo cuestionadas. ¿Cómo le van a explicar a sus hijas que le pusieron el nombre de un personaje que termina siendo... Es como si le pones a tu hijo Darth Vader. Que lo hay, ¿eh? Ya ven que hay una legislación en México que ya prohibió que un señor le pusiera a su hijo Thor Ernesto. No, perdón. ¿Así iba a ser? No, queda claro. Ahora, Si hay Yanif de la Ref, pues imagínate, pues si no va a haber un ese don. podría ser como francés. Ah, hijo, que se me cayó. ¿Por qué no sería Anif de la ¡Órale! Tú- ¿Cómo me quitaste el arete con la mirada? ya ves. ¡Uy! Como Uri Geller me lo doblaste. Oye, no te platiqué eso, ¿verdad? No ¿Qué- te qué? platiqué eso. A ver, cuéntanos, Voy cuéntanos. a Los Ángeles, California. ¿Sí Ah, les vaya. platiqué lo de Los Ángeles, California o no? No, nada. Voy a Los Ángeles, California en tus vacaciones, ¿no? Y entonces llego a un muy bonito hotel que está en el centro de Los Ángeles, California, Perfecto. ¿no? Muy Ajá. bonito el hotel. Sí. Entonces en el hotel llegas a la recepción del hotel
y hay un órgano. Órgano. Un órgano melódico como de Juan Torres. Porque ¿no? puede pensar uno en un corazón, un riñón. No, hay un órgano melódico para que lo toques. No que llegues a tocar el riñón. No, entonces hay un órgano. Te están viendo todos. Lo mejor es que... te estaban viendo. Ay, pues si no soy tonta. Bueno, digo, entonces, hago mis señas, pues- pero sabiendo pues que no llegas y está estoy el órgano, en ¿no? pantalla. Entonces, el órgano, deja ver si hay una parte en donde esté sonando el órgano. Pero es que quiero que veas esto porque es lo sorprendente. Entonces, el órgano está ahí a la mitad de la recepción y te acercas al órgano y hay una plaquita. ¿Qué Ajá. dice la plaquita, Fernanda Familiar? A ver, la plaquita dice... A ver. hijo, elaborado exclusivamente para la señora Carmen Romano de López Portillo. Hijo. Hecho por Tomás Organ. El 20 ¿De mayo? de mayo, 29 de mayo de 1976. En plena campaña presidencial. ¿Por qué? Pues porque seguramente quien le regaló el órgano le dijo, a ver, usted toque para que nosotros toquemos otros órganos, pero de la política mexicana, de lo que vas a hablar hoy. Órale. ¿Tú qué pedirías que te dejaran así como para siempre? Así como el órgano melódico Sí, de Juan Torres. como Sí. ¿Qué dejarías como para siempre? Así como 1 o 2 hectáreas de ganado, de ganado o qué. Ay, no O de sé. no es nada, que quede claro, es nada. 2 hectáreas, pues No es nada. Me extraña tan putrimillonario y tan pichicatero. Pues porque yo no me dedico a la latifundio. agricultura, no, pues A no. los latifundios. No, pues claro que no. De ahí no viene la riqueza. Yo sí dejaría una estatua de mi flaquiguapo. ¿Cómo que una estatua? Sobre Reforma. No, Al lado del Conquistador. ¿De Colón? ¿Para que lleguen y te tiren de huevazos? ¿A ti o a mí? No, a mí. Entonces No, a mí, pues no ves que a Colón les tiran ya de por sí muchos pues en es la que vida. como eres como mi dios griego. Pues, ¿qué hago? Si fuera griego no sería Gonzalo, sería Dimitri. ¿Me cambias mi entrada, por favor, ahora? Que sea Dimitri. Y con ustedes. El Dimitri Dimitri Oliverus. Flakistov. No, porque ese sería ruso. Me carga. Dimitros sería Dimitros. ¿Y mi nombre cómo sería si fuera una diosa de esas del Olimpo? Afrodita, Griega. por supuesto. Ay, qué... Híjole. Subsanó con eso todo lo de ayer y lo de hoy. Ya. Así. La nota del día. Bueno, pues, sigan, no hagan ejercicio en la calle, por favor. Oigan, ¿cómo Y- es posible? A ver, es en serio. 144 incendios en 21 entidades. 74 permanecen activos. 32 en proceso de liquidación y 38 apagados. Se quita el presupuesto para prevención de incendios en México. Y en la Ciudad de México rebasamos los 155 puntos IMECA. Y no hay un decreto de contingencia ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay? ¿Tienes datos al respecto? No, ya estamos en contingencia. Sí, ya estamos ahorita en contingencia ambiental. ¿Dicho por quién? Por la CAME, por la Comisión Metropolitana. Pues no así en el Estado de México. No, está... No, está durísimo. Rebasa umbral de contingencia ambiental. No, está durísima la contaminación en la Ciudad de México. Ya, hoy por lo menos ya está un poco Pues más es que aquí lo que despejado. pasa es que entonces necesitamos un experto en el tema, porque los que gobiernan, como no son expertos, pues no toman decisiones adecuadas a la circunstancia. Superamos ya los niveles de contaminación de Tokio. Y eso es mucho que decir. Con Tokio. Y con Tokio. Voy.
voy con el tema. Y el tema es delicadísimo. Política Nacional Anticorrupción. Mi primera pregunta sería, ¿existe? Maestra Liliana Veloz, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, son las siglas, y Jaime Hernández, director de la comunidad del Programa Interdisciplinario de la Red por la Rendición de Cuentas, PIRC. ¿Existe una política nacional anticorrupción? ¿Cómo estás, Fernanda? Así ya, En seco. Sin anestesia. Sin anestesia. Pues no, la realidad es que todavía no, y justamente te agradecemos el espacio para poder hablar de esto, porque hace más de 3 años se dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, y uno de los mandatos iniciales que se tenían era poner sobre la mesa una propuesta de política nacional anticorrupción que permitiera ser la guía para que todas las instituciones que lo conforman y que ahora deben coordinarse, como su nombre lo indica, como un sistema para que haya un mejor seguimiento de las acciones anticorrupción en el país, se pusiera sobre la mesa. Entonces era una de las primeras acciones que se tenían que haber instrumentado, y al día de hoy todavía no tenemos una política nacional anticorrupción. Así, a ver, tal Liliana, cual. así, tal cual. Así, Liliana, de verdad, ¿nos podrías explicar, antes de pasarle el micrófono a Jaime, qué significa esto? En un país en donde los números indican que estamos dentro de los 5 más corruptos en América, como país, México está dentro de los 5 países más corruptos en el continente americano. Punto. ¿Qué significa que no haya una política nacional anticorrupción? Mira, significa en principio que todas las instancias que conforman el sistema siguen operando como venían haciéndolo de manera anterior. La idea detrás de generar un sistema nacional anticorrupción y que haya una política en la materia es precisamente definir muy claro qué le toca hacer a cada una de las instituciones para que haya un mejor combate a la corrupción. Tenemos que ser muy realistas. No se puede acabar al 100% con la corrupción, pero sí se puede disminuir. Porque en todos los países, hasta los que tienen los mejores números en materia de combate a la corrupción y bajos niveles de impunidad, siempre hay casos aislados de corrupción que cuando el sistema funciona bien y cuando las instituciones están preparadas para enfrentarlo, salen a la luz y se atienden y se generan responsabilidades, pero el día de hoy en el país no contamos con una política que permita que estas instituciones se definan bien, qué le toca hacer a cada una, qué acciones hay que implementar, cómo protegemos a esos funcionarios que están a cargo de hacer las revisiones de la cuenta pública, que no le deban el puesto al jefe, sino que realmente puedan hacer un trabajo autónomo. Y como no contamos con eso, entonces hoy cada una de las instituciones que están en el Sistema Nacional Anticorrupción siguen operando con las líneas de trabajo que han venido diseñando y están empezando a generar algunos mecanismos de coordinación, pero todavía no hay líneas claras de cómo se debe combatir la corrupción. Sobre todo pensando, y voy a agregar una cosa aquí, que todo esto debe bajar al nivel local. Se necesita una política lo suficientemente robusta y general para que tanto en el nivel federal como en el nivel estatal como en el local todas las instituciones sepan muy claro qué tienen que hacer para poder contribuir a resolver el problema de la corrupción en el país. Tratando de poner un poco en orden las ideas y algunos ejemplos, cuando entró Salinas de Gortari como presidente de México, refundió a la quina, ¿no? Si mal no tengo memoria. Otro ejemplo sería cuando entró Enrique Peña Nieto, pues refundió el Bester Gordillo, ¿no? Si pudiera ser otro ejemplo claro. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en un alto porcentaje porque prometió acabar con la corrupción y tomar medidas drásticas en los primeros 100 días contra la corrupción. Eso no ha sucedido. Al contrario, se ha solapado la corrupción. Aquellos que han sido corruptos en otros sexenios hoy trabajan para el régimen actual. Aquellos que
han sido corruptos. Bueno, hasta en otros países como Perú o como Venezuela, hoy se recibe con los brazos abiertos a esa gente en México, como parte de este sistema. Hoy, a más de 100 días, no hay un solo personaje en la cárcel. Un pez gordo, por decirlo así, ¿no? Entonces, y no hay una política nacional anticorrupción, entonces esto no pinta muy bien, Jaime Hernández. Esto pinta para ocupar los primeros lugares de un país corrupto en el mundo. En donde vivimos, crecen nuestros hijos y estamos los 120 millones de mexicanos. Entonces... Mira, el problema que ya nos señalaba Liliana hace un momento es que mientras no exista la política nacional anticorrupción, todos estos problemas que tú bien señalas no podrán resolverse sencillamente porque las instituciones no tienen claridad de en el esquema de coordinación del sistema qué es lo que les corresponde. A ver, la política debe articular acciones de diferente índole, de rendición de cuentas, de fiscalización, de monitoreo, en fin, cubrir todo el espectro de las políticas públicas y de las acciones de gobierno en general para tener vigilancia permanente y para que los castigos, esto que tú también mencionabas, sean una consecuencia natural del funcionamiento institucional tanto de las contralorías o de las áreas de control interno, de las áreas de fiscalización y por supuesto de las áreas de justicia administrativa y justicia penal vinculada con hechos de corrupción. Mientras esto siga sin articularse, sin dársele un esquema coherente desde el punto de vista institucional y con acciones específicas que a lo mejor no son espectaculares pero que son necesarias. Pongo, por ejemplo, una en particular, la del desarrollo de buenos sistemas de gestión archivística en las administraciones en todos los niveles. A ver, ¿qué es eso, Jaime? Federal, estatal y municipal. ¿Qué es eso? La articulación de mecanismos de administración de los documentos públicos. Los documentos públicos, cuando se toma una decisión pública, generan un expediente. Y ese expediente que, por ejemplo, los que conocemos más, los ciudadanos, son los vinculados con obras públicas, cuando se hacen licitaciones y todo, pues son expedientes de gran envergadura. Pues estos son importantes sencillamente porque mientras no exista un buen seguimiento, una buena gestión de los archivos, existen dos consecuencias principales. La primera de ellas es que si no existen los archivos o si no se administran bien y no se sabe dónde están, entonces se cancela materialmente el derecho constitucional de acceso a la información pública. Es decir, es grave esto porque es gravísimo lo que está diciendo. Es una mala práctica administrativa, una deficiencia administrativa que está cancelando un derecho constitucional. Esto es la primera de las consecuencias. Y la segunda de ellas tiene que ver con lo que tú ya bien señalabas de la falta de sanción. ¿Por qué no llegan las sanciones? Y en el remoto caso de que llegan, son de magnitud que no corresponde al tamaño de los quebrantos o de los supuestos quebrantos, pues sencillamente porque no existen archivos, es decir, no existe manera de dar soporte documental a los expedientes, de manera tal que pues entendemos también que para meter a alguien a la cárcel y llevarle el proceso y obviamente obtener una sentencia, pues es necesario presentar pruebas documentales. Y si esas pruebas documentales no existen, entonces no se puede seguir el rastro de las acciones y los hechos de corrupción. Aquí se dio un dato importante, 45,000 expedientes de la PGR, hoy en con Hertz Manero, FRP, no existen. Están parados entre desaparecidos, entre guardados, entre robados, 45,000. Vamos a una pausa y yo te quiero dejar a ti que me escuchas con esta reflexión. Y amplíala en tu cerebro, amplíala en tu criterio y en tu conocimiento,
y en tu agudeza. Amplíala en tu reflexión. Hoy estamos viviendo la venganza de Enrique Peña Nieto por haber perdido el poder. Y estamos viviendo la venganza de Andrés Manuel López Obrador por haber ganado el poder. Y en medio de eso estamos transitando. Uno perdió y como perdió nos jodió. Porque no entregó ni las contraseñas de los Wi-Fi de las secretarías, para que me entiendan. No entregó nada. No entregaron nada. Los que entraron a ciegas. Y los que entraron y ganaron el poder, también por joder, empezaron a cancelar y a patear y a desaparecer todo lo que apeste a lo pasado. Nada más que en ese pasado había cosas bien hechas. Y esas también las están pateando. Entonces piénsalo nada más, reflexiónalo. Hoy México vive la venganza de Enrique Peña Nieto por haber perdido el poder y la venganza de Andrés Manuel López Obrador por haber ganado el poder. Pausa, volvemos. Somos QTF. Estaba viendo una imagen de Raúl Beiruti que se encuentra en este momento en una convención importante en México que se llama I Am the Future of Work. Y bueno, si Raúl Beiruti está ahí, que esto forma parte de la OCDE, necesito información, Carlos Armando, es por algo, porque él es un hombre a quien tenemos que voltear a ver en términos de trabajo. Este hombre ofrece más de 350,000 empleos, 400,000 empleos en México. Entonces, pues si él habla de este tema, es por algo. Me quedé pensando, Jaime Hernández, hablando del tema de corrupción, y querida Liliana Veloz, por parte del CIDE. Yo les decía de manera muy sencilla en el corte comercial, si nosotros queremos que el agua llegue allá, pues entonces marcamos una ruta de una tubería para que el agua llegue allá. Lo mismo en la corrupción. Si queremos atacar la corrupción, pues tenemos que tender tubos, infraestructura, para que entonces podamos eliminarla. Lo que ustedes me están diciendo hoy en el programa, ¿qué tal, Fernanda?, es que ni siquiera hay un proyecto de obra para acabar con la corrupción. Palabras sencillas. Palabras sencillas. Ya hay algunas propuestas sobre la mesa. Nosotros hace poco más de un año trabajamos con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a petición de ellos para ayudarles a construir una propuesta de política nacional anticorrupción que ellos pudieran poner sobre la mesa y decir, bueno, ¿cuáles son estas acciones iniciales que se tienen que echar a andar para dar claridad sobre el rumbo que debe llevar la política nacional anticorrupción? Del trabajo que hicimos, que la corrupción está ya muy diagnosticada en el país, pero hay que identificar, y cuando se diseña una política pública, lo que tienes que tener es una parte central, que sea el corazón de la política, que te permita de ahí diseñar las estrategias. Y nosotros encontramos que hablar del problema de la corrupción como un problema de captura, de instituciones, de puestos públicos, de decisiones, de presupuestos y captura en la justicia, nos permitía poder diseñar acciones que realmente permitieran una transformación profunda de la administración pública en el país. Este concepto de captura ha generado diferencias de perspectiva, porque obviamente desde el sector público pues a nadie le gusta que le digan que está capturado por intereses. Y con esta nueva idea de que entonces ya hubo una nueva transformación y hay un nuevo esquema de gobierno, entonces pues ya nos descapturamos. Y la realidad es que no. Las instituciones no se descapturan porque alguien llega y por decreto dice que ya no hay corrupción y entonces todos tienen que trabajar con base en las nuevas reglas y todos tienen que ser honestos. La administración pública es tan compleja que se necesitan acciones muy claras para ir cambiando poco a poco
los diferentes espacios que se van a encontrar. Mira, aquí hay un huequito donde se cometió un acto de corrupción, vamos a hacer los cambios administrativos necesarios para que eso ya no ocurra. Y en la parte preventiva, el trabajar desde el problema de la captura permite diseñar muchas estrategias que prevengan que vuelvan a ocurrir casos de corrupción. No vamos a acabar con estos grandes casos de corrupción mientras no cambiemos de fondo todas las rutinas administrativas que hay dentro de las instituciones para que no vuelvan a ocurrir, porque entonces nada más cortas Liliana, cabezas pero eso y está se en vuelve a chino. reproducir. Sí, no es fácil. Claro que no es fácil y no es en corto plazo. Entonces, el vender la idea de que por decreto se puede combatir la corrupción Pues eso es una falacia, es una falacia mentira. y no va a ocurrir. De aquí a un año no vamos a arreglar el problema de la corrupción en el país, ni de aquí en 6. Bueno, esa es una realidad. fíjate nada, Tenemos ese que es tener el una diagnóstico. visión de largo plazo, porque transformar las rutinas institucionales, acabar con todos esos espacios de discrecionalidad, modificar patrones, modificar leyes que tengan más candados para que no se puedan hacer compras públicas por asignación directa todo el tiempo, ¿no? Requiere muchos cambios y muchos intereses que se deben de alinear a favor del interés público. Por lo que dije, y por cambiar. eso pues las instituciones están capturadas, porque de fondo nadie tiene el interés de cambiar. Claro que todo mundo dice, sí, hay que combatir la corrupción. Pero nadie la combate, es decir, siguen siendo corruptos. Exactamente, ¿no? En diferente ¿Sabes? medida, ¿eh? Me recordaste, pero se Liliana, siguen reproduciendo esos patrones. Híjole, me recordaste aquel alcalde, en su momento presidente municipal, que dijo, se acabó la corrupción de los policías y la corneta, todos, y los corrió a 700 corruptos. Quedaron sin policías. Claro. Porque lo que no calculó este hombre es que no había 700 preparados honestos para entrar en el puesto. Claro. Se quedaron sin policías y aquello fue un jolgorio. Peor. Sin duda. Y entonces, Jaime, ¿cómo Mira, le vamos a hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? En lo que ya hemos venido comentando, creo que hay un tema que se alza como muy relevante en la propuesta que construimos desde el CIDE, y es el de la profesionalización. Esto que tú mencionas es un claro ejemplo de un problema de falta de claridad acerca de cómo introducir esquemas de profesionalización. No estamos hablando de servicio de carrera, porque cuando hablamos de servicio de carrera todo el mundo le da miedo porque dice que eso es muy difícil y que es muy complejo y tal. Pues no, lo que estamos hablando es de bases mínimas para la profesionalización. Y se pueden identificar acciones muy concretas que permiten diseñar pues las líneas más básicas, diríamos, de un esquema profesional en la administración pública que acabe con lo que ha dicho Liliana. Si entendemos a la corrupción como la captura de los puestos públicos, entre otras capturas, pero como la captura de los puestos públicos, pues un esquema profesional en la administración, precisamente el interés que tiene es terminar con esa captura de puestos públicos que redunda en la generación de un contexto favorable para la corrupción. ¿Por qué? Porque si un funcionario público sabe que llega a un puesto porque no se lo merece y eventualmente se da cuenta de que el jefe que le dio ese puesto, que es su cuate o es su correligionario o es su compadre, por decir algo, ese jefe lo que hace es pues un acto de corrupción, el subordinado se da cuenta, lo va a denunciar, pues desde luego que no, porque sabe que si lo denuncia, lo que va a pasar es que lo va a correr y nadie le va a volver a dar un puesto así porque no se lo merecía desde el principio. Qué barbaridad. No se lo ganó por méritos, no se lo ganó por cualidades profesionales. Estamos hablando de que la introducción de este nuevo paradigma de la profesionalización, que está vinculado con otra idea muy interesante, que es el concepto de la responsabilidad activa, que pretende que los funcionarios tengan seguridad en el ejercicio de la función para que los ciudadanos también tengamos seguridad al tratar con ellos cuando vamos a las ventanillas o cuando intentamos hacer un trámite. Estos elementos son del mayor interés y deberían formar parte de la estrategia de política nacional anticorrupción. Consideramos que eso sí sería una verdadera transformación. Claro. Un cambio de paradigma donde la burocracia se deje de usar como un botín político cuando llegas al poder y que realmente utilices criterios donde
se elijan a las personas por sus capacidades y no por la cercanía a tu grupo político. De entrada, eso es un cambio de paradigma tremendo. Y si a eso le sumas lo vulnerada que ahorita está la burocracia, que no tienen certeza laboral, que no tienen visión de largo plazo, que no tienen prestaciones, y todo lo que ha ocurrido con algunas medidas que se han tomado con el inicio de la nueva administración, que no quiere decir que no se deban terminar los abusos. Claro que se tenían que terminar los abusos, sobre todo de ciertos puestos altos dentro de la administración. Pero el grueso de los funcionarios públicos, la burocracia está llena de gente valiosa que ahorita está vulnerada, y que cómo le pides que se comprometa con el bien público si el Estado no le garantiza que ahí puede tener una carrera de largo aliento con la que pueda mantener a su familia. Tú tienes que ser honesto, porque la institución te lo permite, te da esas condiciones, ¿no? Si yo tuviera una pregunta que hacerles a Liliana Veloz y a Jaime Hernández en los próximos 3 minutos que tenemos, y con el deseo de verlos pronto y volverlos a invitar, sería, esto que ustedes plantean suena muy bien, tiene rumbo, tiene lógica, tiene congruencia. Perfecto. ¿Están siendo escuchados en la nueva administración, en este régimen de Andrés Manuel López Obrador? ¿O quiénes están a cargo de implementar, y estoy levantando las manos a manera de, entre comillas, un plan nacional anticorrupción que debe de incluir esto que están diciendo? Si no lo incluye, estamos jodidos. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado con el Comité de Participación Ciudadana. Ellos ya tienen esta propuesta. Nosotros hemos entregado a todas las instancias que forman parte del sistema nuestra propuesta de política nacional anticorrupción. Hemos participado en las mesas de el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, llevando, luego bromeamos entre nosotros y eso, parecemos testigos de Jehová, que vamos llevando la propuesta de la política nacional en cada espacio que podemos, para que vaya permeando en la administración esta idea de cómo se debe diseñar una política de combate a la corrupción de largo plazo y que tengan muy claro el reto que implica. O sea, esto lo sabe Gertz Manero, esto lo sabe instancias, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, de lo que serían el representante de los ministerios públicos. ¿Sí? Es correcto. Hace 3 semanas aproximadamente o 4 hicimos una presentación de los resultados de una consulta nacional que llevamos a cabo sobre la política nacional anticorrupción. ¿Y cómo lo están recibiendo? La recibieron y están ellos construyendo desde el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la propuesta de política que eventualmente se aprobará. ¿Que será lanzada? No tenemos fecha. En la última reunión se presentó una propuesta, en la última reunión que tuvo el Comité Coordinador se presentó una propuesta de política que no incluye todas las líneas que se están proponiendo desde el esfuerzo que se hizo en el CIDE, pero ellos ciertamente ya lo tienen, eso sí estamos seguros de que ya lo tienen, y esperemos que se anime desde el Comité de Participación Ciudadana a impulsar una política que realmente genere cambios profundos en el país. Porque no se puede combatir la corrupción sin mecanismos fuertes de vigilancia ciudadana. Ahí necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y tenemos que estar encima de las instituciones exigiendo que las cosas se hagan bien. Jaime, gracias. Liliana Veloz, gracias. ¿Dónde podemos consultar toda esta información? En la página de la Red por la Rendición de Cuentas. Está es www.rendiciondecuentas.org.mx. Ahí está toda la información de los esfuerzos que hemos hecho para darle vida a la política nacional está anticorrupción. Nuestro libro blanco. En Twitter, en Facebook, documento. nos pueden seguir también. Está nuestro libro blanco, pero están también otras publicaciones sobre esta misma materia que ha venido generando la Red por la Rendición de Cuentas, el PIRC también, desde hace varios años, en la materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a dar un giro de 180 grados. Nos vamos a un tema que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Que si venimos hablando de corrupción, ¿qué tan corruptos somos con nosotros mismos en función de la alimentación? Para ser el país número 1 en obesidad
y en diabetes tipo 2 infantil, pues yo creo que también en eso somos bastante corruptos. Pausa, volvemos. QTF en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía. Doctor Fernando Pérez Galas, qué gusto saludarte, cirujano bariatra, miembro titular del Colegio Mexicano de Cirugía para Obesidad y Enfermedades Metabólicas, bienvenido, director de la clínica multifuncional Valianz, así se llama. Así se llama. Valianz, bien, qué gusto, y además colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué les pasa? Claro, es Sí, como de súper que- orgulloso colaborador. Pues claro, y está con nosotros el doctor Armando Barriguete Meléndez, director del Instituto de Trastornos de Alimentación del Hospital Ángeles Lomas. Pues Fernanda, gracias por invitarnos y estamos encantados y vamos a hablar hoy de los trastornos de la alimentación. Pues además, doctor, me traes tu libro que se llama La Alimentación, segunda edición corregida y aumentada, actualizada, para entender la alimentación. ¿Qué tenemos que entender de la alimentación? Porque insisto que hasta en esa área hay corrupción. Sí, porque tenemos que estar informados para pasar de la sociedad de la información a la del conocimiento, ¿no? Es decir, y un tema muy importante es que sepamos que si no podemos entender cómo funciona mi cuerpo, ¿sí?, menos vamos a poder entender cómo funcionan mis emociones. Y el gran riesgo actual es que yo maneje a través de la comida mis emociones. Es decir, todos en algún momento hemos comido un poquito de más por tensión o un poquito de menos por tensión. Pero es muy importante que yo pueda identificar cómo me siento, ¿sí? Todas las filosofías milenarias nos han invitado a que nos preguntemos cómo te sientes, ¿sí? Si yo identifico cómo me siento, en el momento que yo pase por el espejo me va a quedar claro que me siento triste porque me veo triste, o me siento cansado porque me siento cansado, o enojado, pero no se me va a ocurrir que estoy gordo. Como explicación de un malestar que yo no descifré al poderme decir realmente cómo me siento. Entonces, creemos, Fernando y yo, que el poder difundir que hay que educar a nuestros niños, adultos y adultos mayores a que identifiquen qué sienten en la parte corporal, empezando por el hambre y saciedad, y qué sienten en su corazoncito o corazonzote, en su parte emocional. Si no tenemos bien identificados esos dos espacios, corremos el riesgo de tropezarnos de manera temporal, al cortito plazo, o a largo plazo, que son los trastornos de la alimentación. Totalmente. Y fíjate, Armando, ¿cuál nos dirías o qué nos dirías tú? ¿Cuáles son exactamente los trastornos de la conducta alimentaria? Porque hay veces que la gente lo pensaría como que, bueno, pues es anorexia, es bulimia. ¿Por qué la obesidad entra en este tema de trastornos de la conducta alimentaria? Tú que eres experto en esto. Está muy buena la pregunta de Fernando. Sí, como que hay tres rubros grandes donde se nos atora la conducta alimentaria. Unos que va hacia la restricción, ¿sí?, que el extremo puede ser la anorexia. Restricción es decir, no voy a comer por algún motivo. Exacto, y puede ser por alguna razón emocional que puede empezar como ansiedad o depresión y yo no lo identifiqué. Las perras les digo gorditas, es decir, pero hoy no escucho jamás entre jóvenes que alguien le diga gordita a alguien porque le Oye, y receta un antes jetón. era un calificativo de estar sano. De cariño, ¿no? No, O cariñoso. o cariño. Sí. Nació gordito, está sano. Sí. Entonces hoy es durísimo, ¿no? Entonces sí, hoy el tener el riesgo de tener sobrepeso y obesidad carga aparte con un estigma, que luego nos va a platicar mucho Fernando, cuando hay sobrepeso y obesidad, ese estigma, ¿no? Entonces tenemos la parte de restricción que puede llevar a la anorexia, la parte compensatoria, cuando a veces se atoran también emocionalmente y manejan el alimento y creen sin querer que el vómito, ¿sí?, va a evitar que suban de peso, o es una manera de manejar la tensión, pero puede ser el ejercicio de manera compulsiva, o el uso de laxantes o diuréticos, que sería el segundo grupo. Y hay un tercer grupo que se nos olvida, ¿sí?, que es más allá de tener buen diente, que es el trastorno por atracón.
lo que conocíamos hace como comedores compulsivos, que es comer mucho en poquito tiempo y perder el control. Es decir, cuando me doy cuenta, fueron 6 tortas. Ay, jole. ¿No? O no necesariamente tortas. Cuando me di cuenta ya fueron todo el plato de cacahuates. Sí, sí. O todos los dulcecitos que estaban en el centro Y fue de en una un mesa. momentito Y fue en un momentito ¿Y cuando no se vuelve a perdiste. repetir en el día? ¿Es Se solamente sí. una vez? No, se puede volver Se a puede repetir. volver, y hay muchos que tienen el síndrome de comedor nocturno, que durante todo el día hay restricción y en la noche hay un gran atracón y hay problemas de sueño. Es decir, terminan dormidos por el secuestro mesentérico. Es decir, ¿sí? Por todo, ¿sí? la carga, ¿no? de irrigación hacia el estómago, y que queda uno, pues todos cuando hemos comido de más, pues sí te dan ganas de siesta mayor, ¿no? Un tema muy importante. Haces este libro, Armando Barriguete, para entender la alimentación. ¿Qué es cuando terminas el trabajo? ¿Qué es lo que crees que no sabemos en general? ¿Qué es lo que crees que en donde le estamos regando? Ajá, varias cosas. Está muy buena la pregunta. Voy a regresar. Me encanta. Te leemos seguido y te oímos seguido, pero nos encanta Ay, qué verte en adorado, vivo. Armando. No, bueno, pues este es tu espacio, por favor. Vengan. Por supuesto. Pues hay mucho que platicar. A No, ver, es que este tema es padrísimo. Padrísimo. Lo primero lo que pensé es, a mí que me gustaría que me platicaran de esto para poder entender un poquito mejor y para poder cambiar. ¿Sí? Lo primero es que nosotros tenemos al menos 300,000 años persiguiendo la comida. ¿Sí? ¿Sí? Homo fame, ¿sí? ¿Sí? El Homo fame es antes que el Homo sapiens. Es decir, el que tiene hambre. Es decir, nuestra única explicación para que 3, ¿sí? con taparrabos y lancitas persigan un mamut es el Porque hambre. tienen hambre. queda claro. Entonces tenemos 300,000 años teniendo hambre. Ujú. Y hoy nadie nos dice que tenemos toda esa sinergia que hoy nos dicen, sí, ahora ya no hay que comer. Exacto. Ahorita tenemos el problema al revés, ¿no? Ahorita tenemos un exceso de oferta de comida que Cambió. con todo lo que conlleva. Oye, Fer, ¿no nos estará pasando lo mismo? Que como no hay saciedad en estos aparatitos y en esta cosa informativa y tecnológica, porque no tenemos saciedad, no sabemos parar. Claro. Punto. Es increíble que llegamos a comer a un restaurante y ves a toda la mesa con el mentado celular. Claro. O sea, no hay saciedad. Todavía ni empiezas. ¿No será lo mismo en la comida? Por supuesto, y eso de hecho hay un tema que está creciendo que se llama el bienestar, ¿no? Que Armando también es un especialista en este tema, el tema de bienestar, y uno de ellos estos aparatitos tocan el circuito de recompensa en el cerebro. Todos los dispositivos, vamos, el iPad. Es como la rata esta de Pavlovich. Pues similar, porque recibe un estímulo y da una recompensa. Entonces está estimulando ese tipo de ciclos. De hecho, una de las recomendaciones que Armando hace perfectamente en el libro es que durante la comida dejemos cualquier estímulo externo para que nos enfocamos en la comida. Y dentro de uno de los capítulos que más me gustó en el libro de Armando es que él hace unos diferentes analogías en las diferentes culturas de qué es lo que hacen durante la comida. No, pues me traen grandes noticias. Sí, Aquí está Armando. y unos aquí, medicazos qué allá va. atrás, ¿no? Está No, nuestro profe no, ya ves. Kersenovich, está, Kersenovich. es decir, puro El doctor adorado. Graue. No, hombre, Graue, Kashmer, el doctor Kashmer, en fin. la verdad. Chatelain, Gautier. No, pues esto está de puro lujo. Está de lujo, la verdad, sí. Entonces tienen varias citas con nosotros. Ándale, esa sería la segunda, encantados. Sí. Más lo que Primero se vamos acumule. con la del 2 y Órale. luego vamos con esta. Por supuesto. Y contigo, Fer, el próximo martes, si falta. Sí, desde luego. Aquí ¿Te nos parece? veremos, por supuesto. ¿El que libro dónde lo podemos comprar? En cualquiera de las librerías de Gandhi, Sanborns. Gandhi, Sanborns, Y en verdad se lo Sky, recomiendo, porque Amazon. incluso ahí vienen pequeños cuestionarios que puedes utilizar en mi familia. Yo lo hice con mis hijos, en donde hay unos cuestionarios de conducta Ahí te alimentaria dejamos otro libro de para riesgo, tu equipo, para en donde alguien. rápidamente puedes darte una empapada, ¿no? del tema y sobre todo aplicárselos a tu familia. Y te dejamos otro libro por... Eres un encanto, gracias. Para irnos a una pausa y regresar con Fabiola Guarneros, yo les hago una pregunta. Ya ven que aquí siempre andamos o muertos de risa, o en reflexión, o enojados, o como sea. Pero siempre hay algo que pensar, que sentir, que vivir. Esto es periodismo de vida.
te voy a pedir un favor. En la comida hoy, lo que tú pidas de comer, de veras, quita los aparatos, es en serio, y prueba el sabor de lo que estás comiendo. Y mi pregunta es, ¿verdaderamente te gusta? Les voy a decir por qué. Yo tomaba una bebida diario, 3-4 veces. Y de repente empecé a hincharme, y entonces mi mamá me dijo, pues, ¿qué estás tomando? Y la dieta, ¿no? Cuando te dicen, y la dieta es que ya te ven medio marranita, lo que sea de cada quien. Y como son tus papás, pues sin ningún cariñito te pasan el tamiz de, ¿y la dieta? Y le digo, no, es que estoy tomando esto que pues parece que tiene. Me dijo, tiene mucha sal. Estás reteniendo la sal de esa bebida. Perfecto, déjala de tomar. La suspendí de la noche a la mañana. La volví a probar hace 2 días, por poco y vuelvo al escándalo. ¡Qué asco! Sí, ¿Cómo pude haber tomado eso tanto tiempo? ¡Guácala! Esa es una de las cosas que te decía que hemos platicado en otros programas sobre las bebidas ultraprocesadas que están diseñadas justamente para alterar el paladar. El paladar, entonces te pregunto. Y volverse más. Claro. Prueba la comida hoy, en serio, pero mastícala, de gluten, digiere, y el sabor. Vas a ver cuánta grasa te estás metiendo y vas a ver lo azucarado que está el tema o lo salado que está. Pausa, volvemos. Mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Me encantan los martes cuando llegas y luego tan guapa que vienes echando tiro y tu pestaña y tan lindo tu pelo. ¿Y cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Y mira, ya ahorita ya más. Con el pie derecho. Sí, con el pie derecho Pues claro. Y con el ánimo hasta arriba. A ver, cuéntanos, eso de la enseñanza y el aprendizaje futuro. ¿Tiene que ver con nuestros niños en México? ¿Qué significa Tiene que ver esto? con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con el futuro, y que no hablamos de mucho tiempo. Son todas las universidades y institutos también del mundo ya están hablando de aquí al 2030. No, o sea, ni siquiera es tan lejano, ¿no? Oye, que además son, ¿qué? Pues 11 años, es nada. Es nada. Pero fíjate, eso lo retomé el tema porque ayer en un comunicado de la UNAM decía que habían tenido una reunión todos los rectores de ANUYES con un instituto que se llama Instituto para el Futuro, donde estaban hablando de los retos de la educación. Y el tema era nuestro futuro compartido, valores, visión para la educación. Entonces, cuando veo quiénes asistieron, veo que viene un instituto del futuro, así se llama, ¿no? Entonces me metí, resulta que es una fundación, es un instituto que trabaja en Estados Unidos, que tiene toda la innovación, que ha hecho reuniones en las universidades más prestigiosas, en California, en toda la zona de Silicon Valley. Yo dije, bueno, ¿qué están haciendo estos investigadores? Y resulta que ellos están preguntando quiénes serán los trabajadores del futuro y cómo los puedes ayudar para alcanzar su potencial y cómo se va a educar y evaluar. Entonces me pareció muy interesante que ya los rectores de nuestro país estén viendo por lo menos un primer acercamiento con estos institutos. Claro. Y traigo el tema porque mañana es el Día del Maestro. Aquí estamos todavía entrampados en la reforma educativa porque faltan las leyes secundarias. Estamos entrampados en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mañana vienen ya los paros, son 3 días, 15, 16, 17, campamentos en todo el país, la gran mega marcha. Eso es terrible, ¿eh? Y fíjate, nosotros estamos aquí viendo si se les damos las plazas o no, si ellos quieren tener el control del dinero, cuando en el mundo ya están hablando de cómo van a aprender los chicos, los jóvenes. Y hay cosas impresionantes. Por ejemplo, aquí dice que ahorita ya hay que cambiar los paradigmas, que antes era muy común, o la forma en que nosotros aprendíamos era primero estudiabas y después trabajabas y punto, ¿no? Entonces primero te aventabas todos los años en la